consejero presidente del INE. Lorenzo, qué gusto saludarte, bienvenido. Sí, qué gusto saludarte también, un gusto de poder compartir y reflexionar con el auditorio de Mega Noticias. Gracias. Eso nos encanta, precisamente por este sentido crítico, por la reflexión, el análisis a profundidad que haces. Primero, ¿qué te deja sobre la mesa el hecho de que sea ahora Pablo Gómez el que va a estar en esta comisión encabezando, va a estar empujando esta reforma electoral que ya había presentado en su momento el expresidente y ahora va a empujar la presidenta Claudia Sheinbaum? Bueno, no es como bien lo menciona Joely, no es una primer intento de reforma electoral, al contrario, es el enésimo tentativo. La primera vez que ya con Morena en el gobierno se planteó una reforma electoral desde el partido en el poder fue en 2019, cuando un grupo de legisladores presentaron una iniciativa que, ante la preocupación colectiva que se tradujo, entre otras cosas, en aquel célebre hashtag Yo defiendo al INE, se echó para atrás, no se procesó. Más tarde, en 2022, se presentó el así llamado Plan A, que era un proceso de reforma constitucional, por cierto, entre cuyos redactores estuvo Pablo Gómez, que incluso en aquel entonces fue a presentar en la mañanera dicha reforma. Luego, ante el fracaso producto de la movilización ciudadana, rechazando esa reforma y de la respuesta del INE, que no tuvo y que no se alcanzaron los votos, se presentó un plan B que también era pues, particularmente nocivo, y más tarde, que se echó abajo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y más tarde se incluyó una reforma electoral en el plan C, que no se llevó a puerto porque se privilegió la reforma al Poder Judicial, la militarización de la seguridad pública, la desaparición de órganos autónomos, la expansión o extensión de causales de prisión preventiva, y no se llevó a la reforma electoral. Ahora parece haberle llegado el turno. Y bueno, justo mientras estamos hablando se están desarrollando los acontecimientos. El anuncio de Pablo Gómez se había hecho público, como mencionaste, desde hace unos días, como quien encabezará los esfuerzos de esta comisión, pero hace unos minutos, Joely, se publicó en el Lorenzo, Diario Oficial permíteme hacer una pequeña pausa. Tenemos que hacer una pausa, pero no quiero desperdiciar la oportunidad de platicar contigo. Estamos con Lorenzo Córdoba, expresidente del Instituto Nacional Electoral. Continuamos con la información. Hace unos momentos se da a conocer un poquito más de quién más va a acompañar a esta comisión. Llama la atención los nombres y sobre todo... Bueno, son puros funcionarios ¿hay espacio públicos, para interlocutores? Exacto, pues bueno, exacto. Espero que escuchen y que dialoguen, pero lo que decías hace un momento ya se cayó, porque era lo que se plantea, lo que se presumía. Es decir, Pablo Gómez va a coordinar los esfuerzos incluyente de académicos, no, puros funcionarios gubernamentales, ahí están los nombres, ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, pues va a ser pues, la postura y el planteamiento del gobierno, ¿no? Entonces, bueno, por ahorita lo platicamos. A ver, vamos por partes. El Instituto Nacional Electoral, ¿qué fortaleza va a tener? ¿Qué independencia va a tener? ¿Qué garantías de legitimidad de los resultados que emanen de las elecciones que organice va a haber? Bueno, a ver, yo creo que la preocupación es que todos estos procesos de reforma electoral y también lo que anunció, no se conoce, por supuesto, la iniciativa que presentará la presidenta Sheinbaum, pero ya se sabe, digámoslo así, los ejes, ella misma los ha hecho públicos, sobre los cuales transitará esta iniciativa de reforma, encargada a esta comisión, que ahora sabemos ya no es una comisión incluyente y plural, sino es una comisión meramente gubernamental, ¿no? Que ojalá, insisto, escuche otros puntos de vista y no solamente se plantee como la redactora de la voluntad presidencial. Bueno, ¿cuáles son estos ejes que resultan preocupantes y tienen que ver con la autonomía del INE? Esencialmente tres. Por un lado, se ha propuesto el replanteamiento del sistema de representación política, es decir, eliminar las diputaciones y las senadurías plurinominales para ir a un sistema de mayoría y, en el mejor de los casos, de representación de las primeras minorías. Esto es lo que dijo la presidenta. Habrá que ver cuál es la solución que se plantea. Segundo, digámoslo así, normas que acaban afectando la equidad en la contienda electoral a partir, en primer lugar, del financiamiento, de la reducción al financiamiento de los partidos políticos. Y en tercer lugar, digamos,
una reducción de los costos del INE, pero también por el otro lado la elección de consejeros. Ya vimos lo que cuesta una elección de funcionarios públicos, por cierto, y ya vimos con la elección de jueces en qué termina esa historia, es decir, en la captura y en la colocación de funcionarios o de personas que son afines a los intereses gubernamentales. Entonces, si esa va a ser la ruta de la reforma electoral, pues resulta preocupante porque es coincidente con los intentos de desmantelamiento de las capacidades institucionales del INE y del Tribunal Electoral para arbitrar elecciones, por un lado, es coincidente con los intentos de lesionar la equidad en la competencia, pero además también es coincidente con los intentos de permitir que la representación política sea solo de las mayorías y no un reflejo de la pluralidad existente en el país. Estamos ante el riesgo de una sobrerepresentación o subrepresentación, como lo querramos ver, porque al final, para el auditorio, eso es el alcance legislativo, las leyes que quiera el poder desde el gobierno, el partido gobernante impulsar, y con esta reforma, pues básicamente se va a hacer lo que quieran. Mira, sí, porque para empezar, el problema de la sobrerepresentación no es un problema a futuro, no es un potencial problema, es un problema que ya estamos padeciendo. Hoy tenemos un Congreso en donde la coalición gobernante actúa como una mayoría calificada a pesar de que esa mayoría no derivó de las urnas. En las elecciones del año pasado, Morena recibió un 50, y sus aliados, no solo Morena, sino Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, recibieron un 54% de los votos populares. Y sin embargo, por una interpretación, creo, equivocada del INE y del tribunal, por cierto, contraria a la Constitución, hoy ese conjunto de partidos que forman parte de la coalición gobernante tiene un 74% de las curules en diputados, es decir, 20% más de los votos que recibieron. Y en el caso del Senado, producto de una serie de chantajes, compra de votos, amenazas que se hicieron públicas en su momento, pues Morena y sus aliados tienen el 66%, es decir, una mayoría calificada. Pero déjame nada más poner, porque esto es muy ilustrativo de los riesgos que enfrentamos, Yoli. Si prosperara una iniciativa como la que planteó el presidente López Obrador en el Plan C, que implicaba la desaparición sin más de la representación proporcional, tanto en diputados como en senadores, pero también la eliminación de las senadurías de primera minoría, es decir, solamente mayoría relativa, el Congreso, con los datos de la elección del año pasado, estaría integrado de la siguiente manera. Con el 54% de los votos, la coalición gobernante, Morena, Verde y PT, tendrían el 84% de la Cámara de Diputados, es decir, 256 de los 300 diputados que quedarían. Y en el Senado la cosa sería más grave, porque de 64 senadurías que él planteó el Plan C, que solamente hubiera, Morena y sus aliados tendría 60, es decir, el 94% aproximadamente, habiendo tenido solo el 55% de los votos. Eso es a lo que nosotros desde un grupo de consejeros que hicimos, de ex consejeros y ex magistrados electorales que hicimos pública este fin de semana, pues llamamos la atención, mejoremos la representación, no la empeoremos generando una sobrerepresentación artificial digamos, que no le dieron a los partidos las urnas, ¿no? Y mejoremos los grandes ejes, es decir, discutamos una reforma electoral, que esto sea abierto, que incluya la voz de la autoridad electoral, de las autoridades electorales, de los expertos, de los especialistas en la materia, de la academia, de la sociedad civil y, por supuesto, de los partidos políticos, para que una propuesta de reforma electoral sea el resultado de un consenso incluyente y de grandes acuerdos. Porque de otra manera, si solamente se impone unilateralmente, pues por cierto, paradójicamente, el principal perjudicado va a ser Morena, porque en el futuro las reglas del juego, lejos de ser una base de un consenso inicial, son las bases de una, digámoslo así, de una disputa que en el futuro va a provocar una litigiosidad y descalificación de las elecciones. Entonces, ojalá y se dé este gran consenso en torno a propuestas, insisto, vamos a una reforma electoral, adelante, pero que sea una reforma que mejore lo que tenemos, que hay mucho que mejorar, y no que tire a la basura lo que hemos construido los últimos 30 años, ¿no?
Claro, el PRI y el PAN habían hablado de reducir el número de escaños que ocupaban los legisladores y ahora en la narrativa se plantea, pues, ¿quién no va a querer reducir el gasto a los partidos políticos, gastar el dinero en los legisladores? ¿Qué hay de rescatable, si se puede mencionar así, en esta propuesta que sí pueda construir un Estado democrático con fortaleza en las instituciones, pero no con esa narrativa medio amañada? Mira, llama la atención una cosa que dice Joali. La reducción del financiamiento público a los partidos no es una propuesta original de Morena. La planteó en su momento el PAN cuando fue gobierno. Después fue retomada por el PRI cuando fue gobierno el PRI y ahora retomada por Morena. Digo yo, llama la atención que desde el partido que esté en el gobierno, no importa qué partido sea, pero quien esté en el gobierno siempre plantea reducir el costo del financiamiento público. Será, pregunto yo, porque quien está en el gobierno sabe que tiene el respaldo del gobierno, del gasto público para favorecerse electoralmente. Y por el otro lado, llama también la atención que la propuesta de reducción de plurinominales o de eliminación de estos también en su momento se planteó por el PAN cuando gobernaba, después se planteó por el PRI cuando este partido gobernaba y ahora se plantea por Morena. Entonces, yo lo que digo es, la historia enseña que quien gana una elección no siempre va a seguir ganando y por lo tanto las reglas del juego tienen que ser aceptables para todos, para quien ganan hoy, pero para quien eventualmente gane mañana y que le genere condiciones a todas las fuerzas políticas, digámoslo así, de que la competencia electoral va a ser equilibrada, de que va a haber reglas, digámoslo así, para evitar el abuso del poder, que va a haber reglas para permitir la representación proporcional a su fuerza y a su peso político de todos los partidos. Claro que hay cosas que eventualmente son rescatables, pero esto es producto no de la imposición, sino del consenso. Mira, creo que la palabra, no hay una reforma electoral ideal, Joel. Se pueden mejorar cosas. Quienes hemos sido funcionarios electorales, insisto, en este desplegado que se publicó el día de ayer, hemos planteado cuáles deberían ser, creemos, los ejes sobre los que debería transitar una reforma electoral. Pero yo creo que el gran secreto de una reforma electoral, y esto no es nuevo, es lo que nos enseña nuestra historia reciente, porque eso ha ocurrido desde 1996 hasta la fecha, es decir, que las grandes reformas se han construido a partir de acuerdos, de negociaciones incluyentes y de, digamos, concesiones recíprocas entre los distintos actores políticos que permiten que esas reformas sean resultados de amplios acuerdos y por lo tanto le dan legitimidad hacia el futuro a la disputa electoral. Gane quien y por supuesto, sobre todo legitimidad para quien gane las elecciones. Entonces, yo creo que más allá de puntos en lo específico que pueden ser producto de un diálogo y demás, yo creo que hay que hacer énfasis, Joali, en la necesidad de que haya un consenso. Y ojalá exista el diálogo y la disposición, sobre todo de no tirar a la basura todo lo que se ha hecho. Ojalá y Pablo Gómez recuerde su etapa como opositor en la que él mismo contribuyó con muchas de las propuestas que se llevaron a la Constitución y que mejoraron nuestro sistema electoral, el financiamiento público, la representación proporcional, la autonomía de las autoridades electorales, y ahora como responsable de presentar esta iniciativa sea congruente con lo que ha sido su trayectoria, su historia y sus demandas políticas. No vaya a ser que todo aquello tenía sentido como opositor para poder llegar al poder, pero una vez que estás en el poder ya no te gusta la democracia, digamos, ¿no? Entonces, más que cosas concretas, que las hay y que habrá que irlas construyendo, ¿no? Yo no me creo este juego de bueno o malo y demás, ¿no? De todo o nada, porque es profundamente autoritario, pero justamente el diálogo amplio e incluyente y el consenso es lo que nos va a permitir construir soluciones, las soluciones adecuadas, digamos, que mejoren nuestro sistema electoral y que no tiren a la basura lo que nos llevó tantas décadas construir. Ahora, dices, y lo dices bien, no es por estar prevenidos, porque tenemos esperanza de que haya diálogo y consenso, pero ¿acaso podría buscarse a través de las instituciones del Estado desmontar a las instituciones del Estado vía legislativo, el electoral, el Poder Judicial, evidentemente, el Estado democrático como lo conocemos hasta hoy? Bueno, eso es lo que ha venido ocurriendo, Joali, no es un riesgo a futuro. Lo que ha pasado el último año es que prácticamente se han reinventado las instituciones y se han tirado a la basura años de conquista de luchas democráticas, como por ejemplo la esfera protectora del amparo.
El amparo históricamente, para mencionarlo, ha sido un juicio caro y, digamos, técnicamente muy sofisticado. No cualquier persona puede acceder al amparo. Por eso, una de las maneras de democratizar esta figura implicó que, aunque pocos acceden al amparo, cuando estos amparos se ganan, generan efectos también para otras personas, para aquellos que, no teniendo recursos para proceder, para avanzar, para presentar amparos, para contratar abogados, etcétera, puedan beneficiarse de los amparos que, digamos así, se ganan en contra de actos arbitrarios de la autoridad. En cambio, lo que ocurrió fue volver a la figura del amparo en la que solamente protegía a quienes tenían la posibilidad de ampararse. Quien no tengan la posibilidad económica, material de presentar un amparo, hoy están desprotegidos frente a eventuales actos abusivos de la autoridad. Ese es solo un ejemplo de lo que ha ocurrido en los últimos meses. Así que el riesgo de que se desmonten las instituciones que nos permitieron, que son perfectibles, nada más faltaba, que hay que mejorar, nada más faltaba, pero que nos permitieron transitar hacia la democracia, pues bueno, hoy en día pues están en riesgo. No porque sea un peligro futuro, sino porque muchas de ellas pues ya se desmontaron en el último año con una imposición unilateral que dejó de lado el diálogo, el consenso y cualquier intento de encontrar algún acuerdo, digamos, ¿no? Y eso es lo que nos preocupa de cara a una reforma electoral. Es Lorenzo Córdoba, ex consejero presidente del INE. Como siempre, te agradecemos. Si nos permites, vamos a estar recurriendo a ti y a tu conocimiento precisamente para analizar este importante tema. Muy buena noche. Hombre, encantado, Yoelín. Siempre un gusto estar con ustedes. Gracias.